Bueno, continuamos con el tema de bisectriz y para tomar unas referencias centrales superiores o de incisivos superiores, ya sabemos que la película va con su eje mayor de forma vertical, de 3 a 5 milímetros abajo del borde incisal, ya lo sabemos, y cubriendo los dos centrales y los laterales del paciente. Si no tenemos aditamento, deberá sostener la película con su dedo pulgar y el rayo central deberá pasar en medio de los dos centrales, justo en medio de los dos centrales y a la mitad del eje longitudinal de los mismos, perpendicular a la bisectriz en una angulación de aproximadamente 40 y 50 grados. ¿Cómo se vería esto? Pues así se vería con el snap adentro de la boca del paciente. Estas muescas, les digo, les sirven de referencia. Esta distancia que hay entre el borde incisal y el borde del snap es de 5 milímetros aproximadamente. Entonces aquí ya, si nosotros colocamos el snap así, pues ya estamos cumpliendo con esos 5 milímetros que nos está exigiendo la técnica. Y así se vería la radiografía. En el caso de los caninos superiores es lo mismo, el eje longitudinal de la película en forma vertical, 3 milímetros a 3 a 5 del borde incisal al borde de la película y procurando que el canino quede justo a la mitad de la película y que el rayo central debemos dirigirlo entre primer premolar y canino a la mitad del eje longitudinal del diente. Si ustedes se fijan, aquí hay una ligera sobreposición, creo que ya hemos hablado de eso, pero el premolar es muy común que se tenga una sobreposición ligera sobre el canino por la posición del diente en el arco. La angulación recomendada de 45 a 55 grados positivos, justo como se ve aquí en la imagen. El cono lo voy a posicionar de esta manera. Así voy a colocar la película dentro de la boca de mi paciente, que quede centrada la película y que cubra toda la totalidad del canino. Y así se vería la radiografía. En el caso de los premolares superiores, el eje mayor de la película, pues ya sabemos, va de forma horizontal, debe de apreciarse la mitad del canino y deberá estar, de ser posible, deberá estar entre lateral y canino, que eso prácticamente es imposible. Me ha tocado poder realizarlo yo creo que una o dos ocasiones, pero con que se aprecie la mitad del canino, la mitad distal del canino, de verdad con eso es suficiente. Una angulación de 35 a 40 grados, como se aprecia aquí. En este caso la paciente no tiene snap, está sosteniendo la película con su dedo, puede ser con el dedo pulgar o puede ser con el dedo índice de la mano, del lado contrario, de la mano del lado contrario. Si vamos a tomar una radiografía de premolares superiores derechos, entonces el paciente deberá sostener la radiografía, si no tenemos snap, con sus dedos de la mano izquierda. ¿Okay? En el caso si utilizamos snap, les recuerdo que habíamos comentado que utilizamos el bloque de mordida. Entonces ubicamos donde se encuentra el canino, la mitad del canino. El borde de la película deberá quedar a la mitad del canino. Ya que lo ubico, subo el bloque de mordida, así como se ve aquí. Y por último le pido a mi paciente que muerda. Así debería de verse dentro de la boca de su paciente una vez para tomar radiografías de premolares superiores. Y así se ve la radiografía. Muy bonita, por cierto. En el caso de los molares superiores, ya sabemos que la película va de forma horizontal, el borde inferior de 3 a 5 milímetros por debajo del plano oclusal y el borde anterior de la película a mitad del segundo premolar o entre los dos premolares, ¿no? Y el rayo central deberá dirigirse ligeramente arriba de las coronas de los dientes. Como vemos, recuerden que para los molares superiores podemos identificar el canto externo del ojo, ubico el plano oclusal con una línea imaginaria que va de la nariz al trago, hago esa cruz y en donde se intersectan esas dos líneas, ahí tiene que intersectar mi rayo central a una angulación de 25 a 30 grados positivos. ¿Cómo lo voy a colocar dentro de la boca de mi paciente? Pues si les recuerdo, ubicamos la mitad distal del segundo premolar con nuestro bloque de mordida del snap, subimos el snap, así como se ve aquí, y después le pedimos a nuestro paciente que muerde, y ya. El paciente muerde y ahí podemos tomar nuestra radiografía de molares superiores.
En el caso de los centrales inferiores, les recuerdo, el paciente debe levantar la cabeza para que el plano oclusal quede paralelo al piso, el plano oclusal inferior quede paralelo al piso. Y vamos a dirigir el cono hacia el mentón del paciente y procurando de nuevo que el borde de la película quede a una distancia de 3 a 5 milímetros del borde incisal. Y el rayo central deberá ser perpendicular a la bisectriz. Ubicamos la línea media del paciente, dirigimos hacia el mentón con una angulación de menos 15 a menos 20 grados. Estamos hablando de angulaciones negativas. Así se vería con el snap. Las muescas, les repito, también nos sirven de referencia. Esta muesca que quede en contacto con los bordes incisales de los dientes o ligeramente abajo, no pasa nada. Y ya se cumple con los 5 milímetros de distancia que nos pide la regla. Y así tomaríamos nuestra radiografía. Para los caninos es muy similar. Si ustedes se fijan, aquí la paciente está sosteniendo la película con el dedo índice de la mano del lado contrario donde se va a tomar la radiografía. Esto para que no nos estorbe el brazo del paciente para tomar radiografías, porque de la otra manera ahí quedaría el brazo del paciente y pues sería muy incómodo con el cono. Y el cono lo vamos a dirigir, o el rayo central, perpendicular a la bisectriz, ya sabemos, y pasar entre el primer premolar y el canino, con una angulación de menos 20 a menos 25 grados. Yo voy a posicionar el snap de esta manera, procurando que el eje largo de la película quede paralelo al eje longitudinal del canino y procurando también estas distancias de 3 a 5 milímetros, muy importante esto. Y así se veía la radiografía de un canino inferior izquierdo tomado por técnica de bisectriz. En el caso de los premolares inferiores, los mismos criterios hay que tener en cuenta en cuanto a la posición de la película, en cuanto a qué dientes deben de aparecer, eso ya lo sabemos. Y en este caso el rayo central deberá dirigirse entre los dos premolares. Dirigimos la rayo central entre los dos premolares o ligeramente sobre el segundo premolar, dependiendo qué tan grandes son las estructuras del paciente y dependiendo dónde quede la película, con una angulación de menos 10 grados positivos. Les recuerdo también que debe de aparecer por lo menos 3 milímetros de distancia del ápice al borde de la película. Si el ápice queda al ras de la película, no nos sirve para efectos diagnósticos, o si el ápice no se ve, pues mucho menos, ¿no? Debe de ubicarse y visualizarse bien 3 milímetros de estructuras alrededor del ápice para poder tener una radiografía de efectos diagnósticos. Ubicamos la mitad distal del canino y con eso posicionamos nuestra película, que el borde anterior de la película coincida con la mitad distal del canino, bajamos el snap y después le pedimos a nuestro paciente que cierre. Y ahí tomaremos nuestra radiografía de premolares inferiores. Muy semejante para molares inferiores. El borde anterior de la película deberá quedar a la mitad del segundo premolar o entre los dos premolares. Y el rayo central se va a dirigir entre los dos primeros molares, ligeramente abajo de las coronas. Acuérdense que aquí no es necesario que salga el tercer molar, con que salga el primer y segundo molar y que obviamente también se hagan los ápices, sus raíces, la totalidad de la corona y de 3 a 5 milímetros de estructuras cerca del ápice. Colocamos el cono en una angulación de 0 grados positivos y con eso ya podríamos tomar nuestra radiografía de molares inferiores, es decir, el cono totalmente horizontal. Coloque el borde anterior de la película que quede paralelo o que quede a la mitad del segundo premolar. Bajamos la película. Le pedimos a nuestro paciente que cierre. Y una vez que cierra, pues ya tomamos nuestra radiografía de molares inferiores. Con el cono, les repito, a 0 grados, es decir, totalmente horizontal. Y para el caso de los terceros molares, pues únicamente la indicación es que la película quede lo más atrás posible y que
el rayo quede también lo más atrás posible. Aquí no hay una regla para la angulación de los terceros molares, varía mucho entre paciente y paciente, pero podemos utilizar la misma angulación que utilizamos para molares, es decir, 30 grados positivos en los molares superiores y 0 grados en los molares inferiores, procurando siempre que salga la totalidad de la corona y pues la totalidad de la raíz y del ápice de los terceros molares. Y bueno, ¿qué sucede si calculo mal la bisectriz? Es decir, ¿qué sucede si no estoy colocando bien mi cono? Hay dos términos que vamos a empezar a manejar para esta técnica, que es escorzamiento y elongación. O una radiografía escorzada se refiere a aquella radiografía donde utilizamos una angulación mayor a la adecuada. Aquí tengo mi diente por una cara proximal, aquí tengo mi cono y aquí tengo mi película. La película está formando un ángulo junto con el diente, y si el cono por alguna razón aumento demasiado la angulación, lo dejo así como se ve aquí y digo rayo. ¿Qué es lo que sucede? La imagen o la radiografía me va a salir con unas dimensiones menores a las reales. Y a esto se le llama escorzamiento. Y esto no me sirve para calidad diagnóstica, pues porque no puedo medir bien las estructuras anatómicas. ¿Qué sucede por el contrario? La angulación es menor a la adecuada. Tengo de nuevo mi diente o mi estructura anatómica, tengo el cono, pero la angulación, y la película que se ve aquí formando un ángulo con el diente. El cono, si se fijan, ahora está muy horizontal, con una muy poca angulación vertical. Ahí expongo la radiación. ¿Y qué es lo que sucede? Pues se ve un dientote. Así se va a apreciar una radiografía en donde las estructuras anatómicas se ven alargadas, se ven como si estuvieran estiradas, y obviamente pues las dimensiones del diente pues no son las reales. Lo mismo sucede con los dientes inferiores. Una radiografía escorzada, pues ahora hablamos de una angulación menor a la adecuada, es decir, porque el cono va a quedar demasiado vertical y la estructura anatómica o los dientes van a salir con unas dimensiones menores a las reales, o son más pequeños que de lo que en verdad son. Y en el caso también de los inferiores, con una angulación mayor a la adecuada, el diente va a salir alargado o elongado. El cono, si se fijan, está prácticamente horizontal, entonces por eso nos va a salir ese error radiográfico. De aquí tenemos un ejemplo. Si yo tengo una radiografía tomada con la angulación adecuada, pues aquí el canino me va a salir con en este caso, una longitud de 24.6 milímetros, que ya sabemos, ya llevamos anatomía dental, ya sabemos aproximadamente las dimensiones de los dientes. ¿Qué sucede si yo le dejo una angulación menor a la adecuada? Me va a salir un dientote. En este caso, si se fijan, voy a poner la anterior. La longitud real es de 24.6 milímetros y un diente elongado con una angulación menor a la adecuada, pues está de 27.5 milímetros. Es una diferencia casi de 3 milímetros, y eso pues no me va a servir para calidad diagnóstica. Si estoy planeando una cirugía, estoy planeando una endodoncia, pues eso me puede perjudicar bastante. Y por el contrario, si yo aumento demasiada la angulación, pues me va a salir unos dientitos más chiquitos, en este caso de 22 milímetros, que también son aproximadamente 2 o 3 milímetros menores a lo que es en realidad el diente. Por lo tanto, pues tampoco me va a servir para efectos diagnósticos. Esta es una radiografía escorzada, y la anterior, que es esta, es una radiografía elongada. Y sabiendo esto, pues ya puedo completar yo mi serie radiográfica. Ya se saben todos los dientes que aparecen en cada una de las radiografías. Y en el siguiente video veremos aleta de mordida.